Hola a todos, buenas tardes. En este tercer video vamos a abordar la misma regla de x a la n que abordamos en el video anterior, pero vamos a trabajarla un poquito con lo que son potencias negativas. ¿Qué pasa cuando la n es un número entero pero negativo? ¿Qué pasa con ello? Pues vamos a abordarlo. Vamos a usar la misma fórmula. Aquí está, de hecho es exactamente igual como lo usé en el video anterior. Aquí está la función f de x igual a x a la n y su derivada es nx a la n menos 1. ¿Sale? Vamos a abordarlo de la siguiente forma. Antes de llegar a los exponentes negativos, recordamos lo que hicimos en el video anterior, que es ejemplos. Deriva las siguientes funciones. Ejemplo número 1 que dice x a la 9. El 9, si recordamos, sería el exponente, que en la formulita se le llama n. Sería n, que vale 9, por x a la potencia n menos 1, que vale 9, va a quedarte 9 menos 1. Literalmente va a quedar así. Si lo restamos, va a darte un 8. Y esta es la respuesta de la derivada de la función x novena. Esta es la respuesta y el problema se acabó. Les decía, ¿se puede hacer directo? Pues sí, se puede. Es algo muy fácil, no está complejo como uno puede pensar. En el problema 2 tengo x a la potencia 4. Si se fijan, la potencia 4 es positiva, entonces es igual que el video anterior. Entonces n vale 4. Por lo tanto va a quedarte 4 por x, que sería nx, a la n, que vale 4 menos 1, que sería 4 menos 1, pues te da un 3. Y su derivada es 4x cúbica y es la respuesta y el problema se acabó. Para el problema 3 lo incluyo porque quiero hacer mucho hincapié en esto. La derivada de solamente la x sola, platicamos que esa derivada es un 1. Por lo tanto, la derivada de ese x solito es un 1. Si no saben por qué, vean el video anterior y casi al final de ese video lo explico. ¿Sale? Solamente es para recordar que esto es un 1. Ya en el problema 4, ya empieza la parte nueva, que es la que quiero abordar en este video. Vamos a copiar la formulita, aquí está. Dice, m de x es igual a x a la potencia menos 2. ¿Qué pasa cuando la n es negativa? En este caso la potencia es n, es x a la menos 2, o sea, n vale menos 2. Cuando la potencia es negativa, pues literalmente se hace todo igual, no va a cambiar nada. Es decir, tu n es negativa, pues agarramos la formulita, que es nx a la n menos 1, donde n va a valer menos 2, y va a quedarte n, que vale menos 2, por x, y se va a elevar a la potencia n menos 1, pero como mi n vale menos 2, va a quedarme n, que vale menos 2, menos 1. Por lo tanto, eso me va a dar como respuesta, vamos a copiar esto, aquí sí lo voy a hacer en dos pasos para entenderlo mejor. Nos va a quedar como menos 2x y los exponentes, el menos 2 y el menos 1, se van a sumar. Que al sumar el menos 2 y el menos 1, ahora ya no es literalmente una resta como en los demás. Por ser signos iguales se suman, sería menos 2 menos 1, me da un menos 3. Por lo tanto, la derivada de la función es menos 2x a la menos 3 y el problema queda resuelto. Ya tengo la respuesta del problema 4. Vamos al problema 5 y vamos a analizarlo también con un poco de calma. El problema 5 dice x a la potencia menos 7. Esa es la función de nx. Entonces vamos a ponerle n' de x, que es la derivada de la función n, donde x a la n, donde n vale 7, eso es lo que vale la n de mi problema, del problema 5, vale menos 7, va a quedarte menos 7, por x, vamos a ponerle x, a la potencia n, que vale menos 7, menos 1 de la fórmula que tenemos en el recuadro azul, esta parte de acá. Recuerden que esto es n menos 1, que sería menos 7 menos 1. Por lo tanto, siguiendo a un segundo paso para entender mejor este desarrollo, nos va a quedar como menos 7 por x a la 7 menos 1, que menos 7 menos 1 da menos 8. Por lo tanto, la respuesta de la derivada de la función n es menos 7x a la menos 8. ¿Sale? Y ya más o menos la dinámica va más o menos de esa forma, no es tan complejo, es fácil. El 6 es el último que hacemos tan detallado y retomamos el número 6 que dice, para el problema 6, la n vale menos 5. Aquí está x a la menos 5, es la función original de la función p del problema 6. Su derivada, la derivada de la función px es igual a n, que vale menos 5, por x a la n menos 1, que sería menos 5 por x a la n, que vale menos 5 menos 1. ¿Sale? En el siguiente paso solamente me resta, voy a copiarlo todo,
Y solamente lo que voy a hacer es que voy a restar los exponentes de arriba. Bueno, en este caso se van a sumar. Menos 5 menos 1 es una suma de números negativos y me da menos 6. Si quieren comprobarlo con la calculadora para que vean que es verdad, si se confunden y todo quede claro, se van a dar cuenta que la respuesta es menos 5x a la menos 6. Y con esto resolvemos el problema número 6. Ven el problema número 7 que dice Rx es igual a x a la potencia menos 10. Como la potencia es menos 10, n va a valer menos 10. Por lo tanto me va a quedar menos 10 por x a la potencia menos 10 menos 1, que de forma mental menos 10 menos 1 da menos 11. Entonces le ponemos menos 11 y en automático vas a llegar a la respuesta, que es esta de acá de abajo. ¿Sale? Ya me brinqué un paso para que vean que no es tan complicado. Lo pueden hacer directo, es algo muy fácil. En el problema 8 y último, previo a ver algo más en este mismo video, es x a la menos 9, donde la potencia es menos 9, por lo tanto mi n vale menos 9. Entonces agarro mi formulita que dice nx a la n menos 1, que sería n que vale menos 9 a la potencia x menos 1, que sería a la potencia, perdón, es n que vale menos 9 por x a la potencia menos 9 que vale n menos 1. Y menos 9 menos 1 me va a dar menos 10. Y la respuesta de la derivada de la función fx del problema 8 es menos 9x a la menos 10. Y ya tengo resueltas las 8 derivadas. Pero hay un detalle que les voy a platicar aquí abajo, que dice más o menos lo siguiente. Bien, si se fijan, a partir del problema 4, el 5, 6 hasta el 8, la respuesta a la que llegué tiene exponente negativo. Ojo, este menos 2 no es el exponente, se le llama coeficiente. El exponente es el que está arriba de la x. Su exponente es menos 3. Del problema 5 su exponente es menos 8. Del problema 6 de la respuesta el exponente es menos 6. Del problema 7 su exponente es menos 11. Del problema 8 su exponente de la respuesta es menos 10. ¿Sale? Recuerden que este menos 9 es el coeficiente, no es el exponente. Pero se fijan, todos estos exponentes que puse de amarillito aquí de las respuestas son exponentes negativos. Y matemáticas es medio especial, medio exigente. ¿Por qué? Porque en las respuestas de los problemas, vean esos tres de color azul, los tres son negativos y es la solución final. No vas a encontrarte con soluciones con potencias negativas. Tú puedes manejarlas, puedes usarlas, puedes manipularlas, pero cuando llegas a la respuesta no puedes dejar la respuesta con potencias, ojo, con potencias o exponentes negativos. Los coeficientes son otra cosa. Los coeficientes como el menos 9, este menos 10 de aquí y este menos 5 de acá, sí pueden quedar negativos, no pasa nada. Pero los exponentes no pueden quedar negativos, tienes que convertirlos a positivos. ¿Cómo los conviertes? Pues de la siguiente forma. La regla es esta. La propiedad de las potencias negativas, que dices más o menos lo siguiente, dices, si yo tengo una base A, o un número A, que en mi caso es la X, aquí está la X, y esa X está elevada a una potencia n negativa, o sea, menos n, menos 1, menos 2, el número que tú quieras, pero negativo. Para convertirlo a positivo, haces esta pequeña conversión de acá, que es 1 entre a la n. Y ya se pone 1 entre y abajo pones la a la n, pero la n ya positiva. O sea, de estar en un numerador, se manda a un denominador y esas dos expresiones son equivalentes. Es decir, vamos a convertir estos ejemplos a potencias positivas. ¿Cómo se hace? Vean, por ejemplo. Ejemplo número 1 es x a la menos 2. La regla dice, si tú tienes una potencia negativa, como es el caso del problema 1, yo tengo esto, si lo comparamos con mi problema 1, mi x es como si fuera la a y mi menos n es como si fuera el menos 2. Y la regla dice, pues vas a ponerle 1 entre, y abajo vas a ponerle x a la potencia 2, pero ya positiva. Y vas a darte cuenta que el x a la menos 2 es equivalente a 1 sobre x cuadrada. Son lo mismo, solamente que en uno está con potencia negativa y en el otro está como potencia positiva. Es decir, x a la menos 2 es lo mismo que tener 1 entre x al cuadrado. Vean el problema 2, vamos a recorrer la formulita. Para el problema 2 tengo x a la menos 5. Pues va a ser 1 entre x y abajo le vamos a poner x a la potencia 5. A la potencia 5 positiva. Ya no le vayan a poner x negativa. Tengan mucho cuidado con eso.
Vamos a borrar y le ponemos x a la potencia 5, x a la potencia 5. Y les va a quedar más o menos así. ¿Sale? Por lo tanto, estos dos ya son equivalentes. El x a la menos 5 es lo mismo que tener 1 entre x a la 5. Y ya está de potencia negativa del lado izquierdo a potencia positiva del lado derecho. No importa que sea fracción. Lo que nos interesa es que la potencia ya no sea negativa. En el problema que sigue sería x a la menos 8, sería 1 entre x a la más 8, a la 8 positivo. Es decir, el x a la menos 8 es equivalente a 1 entre x a la 8. El problema que sigue, x a la menos 6, sería 1 entre, y abajo le vamos a poner x a la 6. Es decir, es algo muy repetitivo, no es algo tan complejo. Solamente vamos siguiendo la regla y se van a dar cuenta que es muy fácil. Por último, ese de los facilitos, x a la 10. Todos pensarían ahorita que es 1 entre x a la 10, pero no, esto que acaban de hacer está mal. ¿Por qué? Bueno, esta regla, esto que acabo de yo poner en x a la 10, en este problemita de aquí de abajo, está mal, no es 1 sobre x a la 10. ¿Por qué? Porque repito, esta regla solamente se aplica cuando el exponente del problema original, del problema que yo tengo, que es x a la 10 o x a la menos 6, cuando ese exponente es negativo. Si el exponente es positivo, pues no tienes que hacerle nada, ya está resuelto, literalmente. La propiedad que ya hicimos del problema 1, el problema 2, 3 y 4, se utiliza la propiedad que estamos viendo siempre y cuando el exponente sea negativo. En el ejemplo que estamos ahorita, que es este de aquí de abajo, es x a la más 10, el exponente es positivo, pues todo está bien, matemáticas sí lo acepta porque es más. Malo que fuera x a la menos 10 es un problema. Por lo tanto, x a la 10 pues va a quedarse como x a la 10, o sea, se queda igual, no tengo que hacerle nada. Simplemente se queda como está y se acabó el problema. ¿Sale? Bueno, a partir de aquí vamos con algo un poquito más complejo, eso no lo vayan a olvidar, no lo vayan a perder de vista. Por ejemplo, 3x a la menos 4. Este problemita de acá, 3x a la menos 4. Anteriormente no le había puesto ningún número enfrente de la x. Por ejemplo, teníamos antes x a la menos 4 solito. Pero ahora le agregué un 3x a la menos 4. ¿Qué pasa con esto? Pues les explico. Si se fijaron, desde el problema 1, 2, 3 y 4, de estos 4 problemitas, eso que están viendo ahorita en pantalla, arriba siempre le poníamos 1 porque la fórmula así lo dice. O la pequeña equivalencia de la propiedad. 1 sobre x cuadrada, 1 sobre x quinta, 1 sobre x8, 1 sobre x6. Pero arriba queda un 1 porque aquí, al inicio de las x, hay un 1. Por eso es que arriba se empieza con un 1. ¿Sale? Esa es la justificación, digamos, literal de por qué arriba de la propiedad dice 1 sobre a a la n. Cuando ahí no se empieza con un 1, como es el caso del problema, vamos a moverla para acá, 3x a la menos 4, este problemita que está aquí abajo, 3x a la menos 4, empieza con un 3, no empieza con un 1. Entonces, cuando empieza con un 3, la regla cambia un poquito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es esto. Solamente lo que vas a mandar al denominador, es el x a la menos 4, ese x a la menos 4. Este 3 que está al inicio, pues lo vas a dejar arriba. Es decir, en vez de poner 1, vamos a poner un 3. O sea, te va a quedar así, te va a quedar 3 entre, y abajo vamos a ponerle x a la más 4, o x a la potencia 4. Y la respuesta que te va a quedar es algo más o menos así. 3 sobre x cuarta. Ya arriba ya no va a haber un 1, sino que el número que va a quedarse arriba es el número que está pegado a la x, que en este caso es un 3, arriba se queda el 3, y abajo al denominador se va x a la 4. En el siguiente sería 6x a la menos 9. Bueno, pues en este problema, el x a la menos 9 se va en el denominador de la fracción, pero el 6 va a cambiarse, en vez del 1 se va a poner un 6. Es decir, te va a quedar arriba 6 entre x a la más 9. Y el problema va a quedar resuelto, más o menos así. Y ya está resuelto, 6 sobre x a la 9. En el problema que sigue, es menos 2x a la menos 8, no lo pierdan de vista. Lo que se va a mandar al denominador, ojo, es el x a la menos 8 como un x a la más 8. Abajo, en la fracción, abajo, va a mandarse x a la más 8. Esa es la propiedad. Pero el número que se va a quedar arriba, con todo y signo, va a ser el menos 2. Es decir, arriba va a quedarse menos 2 entre... Va a quedarse arriba un menos 2. Vamos a ponerle la división primero. Bueno, se movió acá abajo, aquí está.
Va a quedarse menos 2 arriba entre x a la más 8. Y la respuesta les va a quedar más o menos así. Menos 2 sobre x a la 8. Y por último, el problema último que tengo aquí es menos x a la menos 10. Este problema está un poquito complejo, no lo pierdan de vista. Recuerden que menos x a la menos 10, aquí pegado entre el menos y la x hay un 1. Que se puede o no poner, es su decisión, ¿sale? Yo lo voy a colocar para que lo entendamos mejor. Va a ser menos 1 x a la menos 10. El x a la menos 10 va a irse al denominador como x a la más 10. Pero arriba en el numerador se va a quedar el menos 1. Es decir, te va a quedar arriba el menos 1 y abajo x a la potencia 10. Y la respuesta va a quedarte menos 1 sobre x décima. Esta propiedad la vamos a ocupar o necesitar para lo que sigue. Vamos a ver otra vez todos los problemas que hicimos en este video y vamos a ver en cuáles podemos aplicar esa propiedad y acomodar nuestros problemas. Por ejemplo, el ejemplo 1 no hace falta porque la respuesta, que es esta parte, vamos a ponerla de verde, pues ya tengo 9x a la potencia 8 positiva. Y la propiedad solamente se usa cuando la potencia de la respuesta es negativa. Entonces, aquí ya está bien, ya está terminado. El problema 2 es 4x al cubo a la potencia más 3, ya está positiva, ya está lista el problema 2. Problema 3 nos dio un 1, está listo. Vean el problema 4. En el problema 4 hay un detalle. ¿Por qué? Porque tengo como respuesta de la derivada menos 2x a la menos 3. Por lo tanto, a este problema yo le puedo hacer algo más, porque ya lo vimos en la propiedad que acabo de explicar. Y en este problema lo que podemos hacer es lo siguiente. Si recuerdan lo que hicimos ahorita al final, nos va a quedar menos 2 arriba entre x, vamos a ponerlo con fórmula para que se note, entre x a la potencia 3, ¿sale? Nos va a quedar menos 2 sobre x cúbica. Y esto, ojo, ya reacomodado con potencia positiva, esto de aquí es la respuesta que van a encontrar en su examen y es la respuesta que yo quiero en sus productos. No quiero que lo dejen así, quiero que lo dejen como están de color azul. Ya reacomodado menos 2 entre x cúbica. Vean el problema 5. En el problema 5 la respuesta final nos quedamos con menos 7 x a la menos 8. Menos 7x a la menos 8. En este problema 5 también se puede mejorar o reacomodar la solución. ¿Por qué? Porque tengo la potencia x a la menos 8. Y si la potencia es negativa, la propiedad se puede aplicar y la aplicamos. Digamos, va a ser a fuerza que lo hagas, ¿sale? Entonces va a quedarte un quebrado, ponemos una división, arriba va el menos 7 y abajo va a quedarte el x a la potencia 8 positiva. Y nos va a quedar este reacomodo de la respuesta final. Y ya reacomodado, ahí en morado, es la respuesta que yo requiero en sus productos y en su examen, así lo van a encontrar, ¿sale? Yo sé que esta parte de aquí de arriba de color verde está bien, pero si no la reacomodas, yo no la voy a contar, tengan mucho cuidado con eso. Problema número 6. Para el problema 6, la respuesta final fue esto de color verde, que dice menos 5x a la menos 6. Como tengo x a la menos 6, la potencia es negativa, usamos nuevamente la propiedad, o sea, se puede usar la propiedad de potencias negativas que acabamos de ver al final del video, al final de las hojitas, hace un momento, y nos va a quedar división, arriba queda el menos 5, y abajo nos va a quedar el x a la potencia 6, ¿sale? Por lo tanto, la respuesta ya reacomodada nos va a quedar más o menos así. Un error muy común es que me vuelvan a poner menos 5 sobre x a la menos 6. El menos ya no se pone, por eso es que estamos haciendo la propiedad. Es para convertir la potencia a positiva. No me importa, ojo, recuerden, no me importa que arriba se haya negativos. Lo que me importa es que la potencia de la x se haga más. Esa es la justificación de todo esto. El problema 7, tenemos como respuesta final y correcta, está bien hecha, repito, solamente estamos reacomodándolas. Tenemos como respuesta final menos 10x a la menos 11. Como tengo la potencia de x menos 11, o sea es negativa, lo que vamos a hacer es que vamos a convertirla con la propiedad que arriba hacemos una división, arriba va a quedarte menos 10, ponemos menos 10, entre y abajo vamos a poner la x a la potencia 11 y esa es la respuesta que yo requiero. Espero vaya quedando muy claro, si no cualquier cosa háganmelo saber en los comentarios o en mensajes, voy a estar al pendiente. Y por último el problema 11 también se va a necesitar porque tengo
menos 9x a la menos 10. Por lo tanto, si reestructuramos la respuesta final para que me saque bien todo bien en mis trabajos, va a quedarte como división. Menos 9 arriba entre x a la menos 10 va a bajar como x a la más 10. Por lo tanto va a quedarte x a la 10 positiva y la respuesta final y correcta es esta de acá y el problema se acabó. Y listo, con eso terminamos la explicación del video número 3. A continuación viene un primer producto que va a abordar mucho de todo esto, ¿ok? Cualquier duda, recuerden en los comentarios de aquí del video o en mensajes aquí de Facebook en inbox, de preferencia, sale para que sea más rápido que por correo. Así que estoy al pendiente. Hasta luego.